El doctor López Portillo Romano es un reconocido académico, diplomático y servidor público en su momento mexicano. Es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, donde ha trabajado en varios proyectos académicos, especialmente como cofundador y coordinador del Centro de Estudios Mexicanos en dicha universidad. Su experiencia profesional multifacética le ha permitido especializarse y abordar el tema del cambio tecnológico acelerado y su impacto socioeconómico desde diferentes perspectivas. Ha promovido y asesorado al respecto a diversos gobiernos, entre ellos el gobierno mexicano. Recientemente escribió un libro en esta materia, promovió la inserción del tema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y fue nombrado por el secretario general, miembro del grupo de 10 expertos del Mecanismo de Facilitación de Tecnología. Entre otras actividades, últimamente cofundó y es presidente de MIST, una organización dedicada a fortalecer el ecosistema de innovación. En la actualidad es asesor para la diplomacia científica en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cedemos el micrófono al doctor José Ramón López Portillo Romano. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias. Le agradezco mucho sus palabras y les felicito por haber escogido este tema y mi agradecimiento por haberme invitado a participar en él. Maestro Jaime Valls Esponda, le agradezco entonces la presencia. Le digo que vamos a hacer una presentación, vamos a llamarla sintética, de un tema tan vasto, pero antes de iniciar quisiera agradecer a la doctora Sara Ladrón de Guevara por habernos acogido aquí en esta maravillosa universidad, y al doctor José Manuel Azún, rector de la Universidad Cristóbal Colón, por estar con nosotros. A ustedes, distinguidas rectoras y distinguidos rectores, mi aprecio y mi amistad. Si no les importa, voy a empezar con la presentación. Tengo una presentación un tanto activa. La primera es esta lámina. Hasta 1519, Mesoamérica parecía una isla. Al norte los desiertos, al sur la jungla impenetrable, este y oeste los océanos. En total aislamiento, los primeros pobladores de esta tierra tuvieron que inventar todo por primera vez: la agricultura, la escritura, las matemáticas, la astronomía, la contabilidad y todas las técnicas necesarias para sustentar su civilización. Contaban, sin embargo, como se ha dicho aquí, con una de las más grandes diversidades de cualquier país en el mundo, y con microclimas resultantes de la compleja orografía y de la disposición norte-sur de México. Cuando entraron los conquistadores hace 500 años, estas condiciones no cambiaron, pero traían con ellos una tecnología o tecnologías que pudieron romper esas barreras y crear la primera globalización. Y abrieron así el comercio y el contacto con Eurasia, con África y con el hemisferio americano. Se fincaron ellos en las tecnologías navales, en la aplicación de bestias de carga y de arrastre, en la minería, en la industria metálica y en tantas otras. Y con ello enriquecieron Europa, la que dejó de ser finalmente el promontorio pobre de Eurasia para convertirse en la primera civilización hegemónica global. Como todo el mundo sabe, con cambios de esta naturaleza y con la introducción de tecnologías nuevas para resolver los problemas perennes, siempre hay ganadores y perdedores.
A 500 años de distancia, hoy los pobladores de este territorio que somos nosotros, México, nos enfrentamos a una encrucijada aún más radical, más profunda y más acelerada. Esta gráfica les describe en una sola visión lo que ha pasado con la economía global a raíz del progreso tecnológico. Pero estamos enfrentando dos escenarios y nada más no tengamos otras ilusiones, o el de la abundancia o el del colapso. La humanidad está en un punto de inflexión y entre otras razones hay dinámicas altamente disruptivas que estamos enfrentando: el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente, los cambios poblacionales, el envejecimiento de la población y los flujos migratorios, la desigualdad, las guerras cibernéticas, entre otras, y claro, el cambio tecnológico acelerado. Hasta ahora el progreso tecnológico ha traído un sinfín de beneficios a la humanidad, pero a diferencia de otros periodos, también es cierto que esta gran transformación hoy tiene efectos globales, inmediatos, profundos y cada vez más irreversibles. Lo que pase de aquí en adelante depende de nosotros y de lo que hagamos hoy. Claro, muchos expertos ven el futuro y tienen diversos puntos de vista. Lo podemos dividir en dos grandes rangos. Los optimistas, que dicen que esta solución, el progreso tecnológico, superará los problemas perennes de la humanidad: pobreza, ignorancia, hambre, enfermedad, violencia, escasez, desatará las fuerzas creativas y colaborativas de la humanidad y generará igualdad de oportunidades y de seguridades sin dejar a nadie atrás, para sustentar un verdadero desarrollo sostenible. Por otra parte, otros advierten que podemos tropezar muy fácilmente con el colapso climático ambiental que ha destruido la gran mayoría de las civilizaciones, pero a diferencia de ellas, nosotros no podremos levantarnos como el ave fénix. Desempleo masivo, desigualdad extrema, conflicto entre la seguridad pública y la privacidad de cada quien. Y esto es una cosa que estamos viendo todos los días. La lucha también entre la democracia liberal y el autoritarismo digital, que estamos viendo ya que ante las grandes presiones, esta es una posibilidad que está emergiendo en varios países. Y claro, mientras las tecnologías son más poderosas, más cosas pueden salir mal. Por eso las oportunidades y los desafíos tecnológicos son tan importantes de atender y entender como el cambio climático mismo. ¿Qué es el cambio tecnológico? Muy rápidamente, es simplemente a lo largo del tiempo de sentir el cambio gradual, lo percibimos a que sea repentino. Estas son nada más algunas de muchas otras gráficas que podría presentarles. Son curvas algorítmicas donde se describen las propiedades de las tecnologías que estamos viendo: su alcance, rapidez, eficiencia, menor costo, sus capacidades sinérgicas, es decir, de combinarse y generar nuevas líneas tecnológicas. Aquí estamos viendo la velocidad de computación, la reducción acelerada del costo de los microprocesadores, el costo de la secuenciación genética, que es cada vez mayor, etc. Podemos ver cientos de gráficas como esta. En todos vemos la misma cosa. Estas son tecnologías de propósito general, son tecnologías generales a partir de las cuales surgen tecnologías emergentes. Y hemos pasado por varias épocas y a lo largo de ellas nos estamos dando cuenta que el futuro va a ser muy distinto al presente, de la mecanización a la electrificación, a la computarización, y estamos entrando ahora a una nueva era de altos rendimientos tecnológicos, alta capacidad de computación, aprendizaje de las máquinas, digitalización inteligente, hiperconectividad 5G, Internet de cosas universal, energía renovable, robótica inteligente, biotecnología, genómica, vida sintética, medicina individualizada, etcétera, etcétera. Y esta es nomás una lista pequeña. Entonces, ¿por qué el cambio tecnológico es o está siendo exponencial? Simplemente porque las tecnologías de propósito general generan cientos de innovaciones, de nuevas industrias, de servicios que transforman la economía, y sobre ellos se van montando las nuevas innovaciones.
Primero empieza en una etapa embrionaria, un cambio paradigmático que genera una serie de nodos de innovación que lleva finalmente a su maduración en una masa crítica a partir de las cuales se comienza una etapa de alta inversión y alta comercialización que genera finalmente impactos en cascada, innovaciones progresivas, hasta que el paradigma tecnológico se estanca y termina en inducir un nuevo paradigma o una nueva era tecnológica. Y esto se ve como un ejemplo en las tecnologías computacionales, que pasaron de los electromecánicos, y su movimiento se sintió gradual entonces a las válvulas electrónicas y tubos de vacío, y finalmente a los transistores y los circuitos integrados, y ese movimiento se ve ahora sí repentino. Pero ¿por qué el cambio tecnológico? ¿Qué significa? Estamos viendo un mundo en deflación, porque el progreso tecnológico está empotrado en el engranaje de las fuerzas de mercado. Jeremy Rifkin tiene un libro que habla de la tendencia a la economía de costos marginales cero, y ahí vamos, a esa economía. Los precios, por tanto, de cada unidad van para abajo. Entonces, ¿por qué a alguien se le ocurre invertir en estas cosas si cada vez el precio va para abajo? Porque la demanda es exponencial y va aumentando aceleradamente. Algunos ejemplos de tecnologías, y siento que algunos de ustedes han visto algunas de estas fotografías. Cuando yo nací en 1954, así se concebía que iban a ser las computadoras en 2004, o sea, 50 años después. Esto no es una computadora de 54, eso es como se veía que iban a ser 50 años después. Obviamente para 81 ya teníamos esta Apple, más adelante con pantallas a color, y en el año 2000 tenían bocinas y un sinfín de aplicaciones. Y para 2004, que es cuando se prevía, teníamos esto. Tenía una serie de funciones, entre otras la de transmitir información de video. Obviamente, Arthur C. Clarke se equivocó. No llegamos en 2001 a tener a HAL, que es una inteligencia artificial general, pero quizás no la vamos a tener nunca, no sabemos, quizás sí, pero estamos en ruta hacia una explosión de inteligencia artificial. Otra forma de ver el crecimiento exponencial es a través de la telefonía. Estos aparatos pesaban 40 kilogramos, no se podían comprar y tenían una sola función en 1956. El señor, muy contento, en 1983 tiene un aparato que le costó $4,000 y que tiene nada más 2 funciones. En 2002 se habían reducido a esto, con nada más 4 funciones, un peso pequeño. Hacia 2007, y eso es un año muy interesante, 2007, porque es cuando empieza una explosión de nuevas tecnologías emergentes fincadas en la telefonía inteligente o avanzada. Y poco después aparece el iPhone X, que comparado con NASA procesa 700 veces más rápido que toda NASA cuando llegamos a la Luna, 750,000 veces más memoria RAM, 8 millones de veces más almacenamiento, 184 veces más ligero, 3,500 veces más barato, cientos de funciones, miles de aplicaciones, entre otras Siri, que NASA no tenía, ni GPS, que tampoco lo tenía, y total movilidad. Esto es una forma de ver el avance tecnológico. Pues si esto lo ven rápido, lo que viene adelante en los próximos años viene aún más rápido. Estas son otra vez las oleadas, la Internet. Cumplimos este año 50 años de la Internet. Y claro, lo primero que aparece es la Internet lenta, poco después sustituida por la banda ancha y ahora por la 5G. La proporción de la población con celulares, todo esto es en países desarrollados, ha aumentado sin celular obviamente hasta los 90s, y luego empiezan los celulares no inteligentes, finalmente los inteligentes, y van a venir otros productos extraordinarios en los próximos años. De la misma manera, los medios para oír música, el vinil, que se fue para abajo y ahora se está repuntando con 2%, pero de los autocassettes a los CDs, a los digitales, esas oleadas vienen y las tecnologías se van transmitiendo rápidamente a la población. Medios de video, ustedes lo saben, Netflix ahora abarca buena parte de
los programas de televisión. Bueno, todas las tecnologías emergentes que puedan pasar, y no les voy a leer esto porque no importa, lo que importa es la curva. La curva describe más o menos lo que ocurre con todas las tecnologías emergentes. Hay una inversión en una nueva tecnología, esta entra a un proceso, hay grandes expectativas de que esta tecnología tenga éxito, llega a un punto de gran inversión, gran puesta en el mercado y de repente se colapsa. Piensen ustedes en la realidad virtual, que hacia el año 2000 tenía grandes expectativas. Cae en la desilusión y ahora está reemergiendo, ahora que existe el contexto para introducirla y aplicarla en múltiples cosas, inclusive en la educación. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con esta curva? Se está acortando. Cada vez más rápidamente pasan las tecnologías por este proceso. Y esto lleva a una transformación de la economía global. Lo más importante es que la introducción del Internet bajó los costos de toda transacción y con ella abrió la inclusión a más usuarios, más acceso a clientes, una mayor eficiencia en el uso de las tecnologías y desde luego abrió nuevas oportunidades de innovación porque conectó a la gente. Todo lo digitalizable se reproduce fiel y limitadamente, universalmente. Hay nuevos productos, servicios inimaginables hace tan solo 15 años. Piensen en sus celulares inteligentes y claro, mayor productividad y utilidades. Pero genera redundancia laboral porque de repente mucha gente queda fuera del mercado de trabajo, inadecuación de las capacidades humanas, mucha gente se había preparado para hacer algo, pero las tecnologías simplemente los desplazan, quedaron sin la función que pensaban iban a tener resultante de haber ido quizás a una universidad o a un instituto tecnológico. Y por ello ha generado mayor desigualdad. Esta es una curva que construyó mi amigo Carl Frey, uno de los pioneros que en 2013 sacó junto con Osborne aquella gráfica de 704 ocupaciones, de las cuales el 52% tenían altas posibilidades de automatización o de ser desplazadas. Esto lo que indica simplemente es el costo de la computación respecto de ocupaciones rutinarias. Son todas aquellas que son repetitivas, que son predecibles, etc. Y hay una correlación definitiva que prosigue hasta nuestros días. Y es por eso que estamos viendo esto, que ustedes mismos están preocupados, porque la globalización junto con la automatización han generado un creciente desplazamiento de ocupaciones predecibles y rutinarias con menores ingresos conforme más bajas las cualificaciones. Y claro, la gente que sale redundante entra de nuevo a la fuerza de trabajo con ingresos menores. Y una cosa que se mencionó hace un momento por parte del subsecretario, y tiene razón, es que en este país y en otros se ha creado una doble tendencia. Uno, las grandes actividades, compañías y actividades económicas que aumentan su productividad, en el caso de México a 5.2%, y las otras que tienen que ocupar a mano de obra cada vez más barata para suplir la diferencia en productividad. En el caso de género, esa era una común. En el caso de género, vean ustedes cómo el género masculino es más afectado que el femenino en la radicalización de sus expectativas de ingreso según el nivel de educación que tiene. Y aquí esto vuelve a confirmar lo mismo. Es decir, a partir de 1980 hay un cambio, que es cuando comienza tanto la globalización como la automatización derivada de las nuevas tecnologías computacionales. A partir de entonces, el PIB por hora y el salario real por hora se bifurcan. Igualmente, la brecha entre productividad y remuneración laboral, que es la curva a la derecha, se divergen. Entonces bajaron esas remuneraciones laborales respecto al crecimiento económico y se distanció la productividad entre los sectores modernos e informales. Y aquí ven ustedes el efecto global de divergencia de la globalización que expuso a los sectores laborales a la competencia internacional. Eso es lo que prescribieron las teorías
neoliberales, por llamarles de esa manera. Hay que competir, libre mercado, abierto. La automatización igualmente contribuyó a lo mismo, a desplazar ocupaciones rutinarias, y por otra parte un proceso de concentración del ingreso del 1%. Ahí tienen ustedes a Stiglitz, Piketty y tantos otros que han hablado del tema. Perdón. Aquí, por otra parte, como bien nos dice nuestro amigo Richard Baldwin, de esa divergencia que es interna, ha habido un proceso de convergencia entre los países. ¿Por qué? Porque la globalización le ha dado ventajas a las economías emergentes, China, India, etcétera, y la automatización ha desplazado trabajos principalmente de los países desarrollados hacia los emergentes, a la vez que ha habido un proceso de concentración del ingreso. Entonces, si bien en 1920 América Latina estaba mucho más cerca de de ocupar una parte mayor de la economía global, me parece que eran 12-15% aproximadamente, bajó a tener el 4% y ahora está recuperando otra vez esa posición. Y esta es la curva del elefante, muchos la conocen, y aquí lo que vemos es cómo las clases medias y laborales han estado expuestas a esta competencia internacional. La joroba del elefante son las clases medias emergentes, que son las que más se han beneficiado de la variación de ingreso real de la población mundial, mientras que las clases medias de los países desarrollados son los que más han sufrido porque han tenido que competir con los otros, y al competir son desplazados y tienen que ser reciclados con menores ingresos. El 1%, sin embargo, vuelve a mejorarse. ¿Pero qué va a pasar en los próximos años? La automatización y la nueva globalización está aplastando también las ventajas de las propias clases medias de los países emergentes. Y la razón de ello es que tanto sistemas de inteligencia artificial como robóticos están ocupando nuevas actividades que antes las hacían esas clases medias. Más adelante, hacia el futuro, la probabilidad es que se colapse aún más el ingreso de las clases medias de todos los países, dejando siempre a un 1%, a una pequeña proporción cada vez más enriquecidos. ¿Y quiénes son ellos? Pues son principalmente los innovadores, los creadores de nuevos productos, servicios y modelos comerciales, y las clases con habilidades cognitivas y físicas superiores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que la evolución de la cadena de valor se han transformado, y esto es en lo que México ha vivido durante las últimas décadas, pensando y siguiendo en la idea de las ventajas comparativas y competitivas, según les describía Michael Porter. Nosotros nos encontramos en la parte de en medio, principalmente ofreciendo manufactura y servicios estandarizados y tangibles. Pero la mano de obra nuestra expuesta a la competencia internacional ha tenido que mantener los salarios nuestros cada vez más bajos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? La industrialización perdón, deja de ser la vía hacia el desarrollo económico. El desafío ahora es alcanzar la economía del conocimiento. Y el movimiento de esta curva, que es la de la sonrisa, lleva a lo siguiente: a crear un mercado global más móvil y único de mano de obra, de capital, tecnología, insumos, menor participación laboral y cognitiva tradicional en cadenas de valor, automatización que induce mayor productividad y, muy interesante, la repatriación de la manufactura en muchos de nuestros países, que ahora es viable ya regresar a Alemania, regresar a Estados Unidos, donde pueden producirla con mayor productividad, a un menor costo, con impresoras 3D, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando nosotros? Estamos enfrentando esto, el peligro de una desindustrialización prematura y de redundancia. Es decir, estamos creando ingenieros, y ahorita vamos a ver ese caso, ingenieros para la industria automotriz y la industria aeroespacial, etcétera, etcétera, pero en unos años
Lo que están haciendo ellos va a ser superado por las máquinas. Y aquí ven ustedes ejemplos de máquinas que existen ya. La soldadora, que ya rebasó el costo operativo de la mano de obra mexicana. Pronto la genérica. Te saludo, Beatriz, qué gran gusto tenerte aquí, muchas gracias. Y por otra parte, los robots genéricos, que muy pronto van a rebasar también el costo operativo de la mano de obra mexicana. Estamos hablando de 6, 7 años. ¿Cuánto tiempo quieren? Y si esto le pega también a los trabajadores, le pega igual a los oficinistas, porque se reproduce todavía más rápido los sistemas y algoritmos de inteligencia artificial. No le van a pegar a todos igual. Quienes tienen menores ingresos, obviamente, ellos van a poder seguir por mucho tiempo, pero en una situación de pobreza, y no habrá manera de sacarlos adelante, por lo menos no por las vías convencionales. Entonces, están en amenaza, por decir así, las ocupaciones laborales físicas como las cognitivas. Pero por otra parte, la liberación de mucha fuerza de trabajo con esquemas de alta productividad. Entonces, ¿qué va a pasar probablemente en las ocupaciones diversas? Y esto es una visión de estudios de países desarrollados para países desarrollados. Y eso es una cosa importante que tengo que decir. Lamentablemente, la mayor parte de los estudios y de las conclusiones que se sacan vienen de países desarrollados, porque son los que hacen los estudios, los que tienen dinero para llevarlos a cabo. No sabemos en México qué es lo que está pasando, cuáles indicadores existen aquí. No los hay. Yo le busqué, no tengo manera de concretar esto, pero déjenme decirles qué es lo que dice esta gráfica. Hay dos tendencias principales hacia la automatización. Una depende del valor aportado del trabajo correspondiente y otra de las habilidades que ofrecen. Finalmente, hay habilidades duraderas que son demasiado difíciles de automatizar. Esas tienen mucho tiempo. No piensen que México está inmediatamente en estas circunstancias, no ahora, pero muy pronto sí. Estas son habilidades temporalmente seguras y las otras estandarizadas también. Y luego están las habilidades obsoletas, que son típicamente las rutinarias, sobre todo de oficina, que son fáciles de automatizar. Los desplazados, claro, van a regresar al mercado de trabajo ofreciendo menores sueldos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con algunos ejemplos que escogí. Esta gráfica a propósito viene del MIT, pero yo la adapté de manera que pueden ver ustedes algunos ejemplos de tipo de empleo que están a salvo. Por ejemplo, industrias creativas duraderas. México ocupa 3/4 partes de las industrias creativas digitales de América Latina y está al sur de uno de los mercados más grandes del mundo, en Estados Unidos, que tiene 500,000 millones de dólares de este tipo de actividades. Es un mundo. ¿Lo estamos explotando? No lo suficiente. Pero otras actividades que están a salvo son de terapeuta recreativo, cirujano plástico, atletas, actores, bailarines, clérigos, nadie se quiere confesar con un robot, etcétera, etcétera. Y algunos otros que están en peligro, están seguras temporalmente, pero dependiendo del valor aportado. Puse en primer lugar profesor universitario, esto es algo porque estamos viendo ya la digitalización justamente de la docencia. Editor en jefe, bombero, barman, jueces, etcétera. Del otro lado, según las habilidades, pues un obrero calificado que maneja equipo pesado, quizá lo queremos a él, quizá todavía queremos que haya pilotos aviadores, quizá los economistas, yo no sé, yo soy economista de origen, pero pues yo ya les tengo cada vez menos confianza. Quizá ya los economistas no los queremos por lo pronto. Higienista dental, las máquinas los podrían hacer, pero las actividades que ya son redundantes, por lo menos en países desarrollados, son la de telemercaderes, vendedores minoristas, contadores, auditores. No estamos hablando de alto rango, estamos hablando de la gente que hace actividades rutinarias.
asistentes legales, agentes de seguro, escritores, técnicos, mecanógrafos, bibliotecarios, etc. Bueno, esto es una gráfica en donde presento algunos de los pronósticos que hacen de las principales organizaciones respecto de qué va a pasar con el empleo resultante de la automatización. Y cuando digo automatización deben pensar vinculado a la globalización. Nadie sabe nada. Vean ustedes dónde están, en todas partes. ¿Por qué? Porque hay muchísimas incógnitas. Una de ellas es el reentrenamiento y el reempleo. Si yo capacito a alguien que ha sido desplazado, que es probable que vaya a ser desplazado, y lo empodero para pasarlo a ser un analista de datos, pues quizás este va a encontrar un trabajo y un buen trabajo después. Entonces no sabemos cómo va a jugar esto en el desplazamiento. Lo que sí sabemos es que si podemos conjugar esto, y eso es una oportunidad, en aumentar, elevar la productividad, obviamente va a aumentar el salario de la gente y pueden abrirse nuevas oportunidades. Amazon, que ha automatizado sus almacenes y sus temas de distribución, está empleando más gente. Y está empleando más gente porque la productividad le permite aumentar el número de almacenes en todas partes del mundo. Bueno. Entonces, retos y oportunidades. El cambio tecnológico vuelve el futuro cada vez más incierto. Y la tecnología es inerte. No es culpa de la tecnología, es cosa nuestra, porque la tecnología es usar el fuego para calentar el hogar o para quemar la aldea vecina. Pero lo que sí sabemos es que esto se viene como un tsunami creciente. Sí, un tsunami y creciente además, cada vez más rápido. Por eso hay urgencia de subirnos al tren tecnológico sin dejar a nadie atrás. Se vuelve a subrayar, sin dejar a nadie atrás, por una cosa que voy a decir en un momento sobre el desarrollo sostenible. Es necesario cerrar también la brecha entre la percepción de los problemas y las soluciones tecnológicas. Nuestros políticos y nuestros empresarios y tantos otros no ven esa correlación. Parecería que la ciencia y la tecnología, bueno, pues es una moda o es algo que no importa, pasajero. No lo es. Hay que vincular esas dos cosas. Y por tanto, generar las capacidades para alcanzar máxima capacidad de respuesta. Y ahora voy a entrar al tema más adelante, aprender a aprender. Pero lo que sí es que estas cosas hay que entenderlas y atacarlas como el cambio climático. Una cuestión que se viene encima, y lo he estado siguiendo en gobiernos y en industrias, el papel trascendental de la inteligencia artificial. Hay muchas cuestiones sobre inteligencia artificial y muchas dudas y muchas concepciones equivocadas, pero desde luego que es la fuerza global transformadora más irreversible creada por la humanidad. Todo lo va a transformar y quien no lo entienda va a terminar siendo irrelevante. Por esto es urgente adaptar los currículos y reorientar la cultura empresarial para generar talento con un aprendizaje permanente, como lo voy a decir en un momento, colaboración con las máquinas inteligentes y inducir a que los estudiantes piensen computacionalmente, que puedan escribir código que entiendan las máquinas y que sean que entiendan los humanos, perdón, y que sea ejecutable por las máquinas. Para probar esto y probar que esto viene, vean esta gráfica. Hemos pasado de una economía en donde lo digital representaba el 11% hace un poco más de 10 años a el 25% hacia 2025. Está creciendo exponencialmente y no hay ninguna razón por la cual esto no vaya a ocurrir. Y esto explica la misma curva de la sonrisa en donde veíamos que estamos entrando a la economía de los intangibles. Pero ¿cuál es el punto? Que son solamente unos cuantos países y unas cuantas corporaciones líderes los que están tomando las ventajas competitivas, estratégicas sobre estos temas. Y países como México estamos quedándonos atrás. Estamos empezando a ser irrelevantes y debemos estar conscientes de eso y no permitirlo. Y cada vez más son ustedes los que representan el futuro y la esperanza del país. Ese es el modelo de sostenibilidad. Todos hablan de la sostenibilidad, pero yo creo que muchos, es una visión mía, yo creo que muchos se equivocan cuando piensan en la sostenibilidad con un problema ambiental. No es un problema ambiental, es un problema
económico principalmente, social y político. Entre la sociedad y la política debe haber estabilidad y democracia. Entre la política y el medio ambiente, el compromiso de atenderla. Entre la economía y el medio ambiente, encontrar fórmulas de viabilidad, y entre la economía y la sociedad, encontrar fórmulas equitativas. Y para ello está la tecnología y los arreglos institucionales que tenemos que hacer. Gobernanza adaptativa, que no la tenemos en México; regulación adaptativa, que no la tenemos en México; innovación sostenible, que no lo tenemos en México; y digitalización inteligente, que no lo hemos aprovechado aquí tampoco. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Voy a pasar muy rápido esto. Ustedes saben muy bien que México gasta tanto o más que otros países que tienen altos niveles de educación, y sin embargo no logramos los mismos niveles. Muy bien primaria y secundaria, pero actividades terciarias están muy por abajo de lo que deberían ser, y hemos escuchado aquí promesas, ofertas, conclusiones muy esperanzadoras respecto de lo que debe ocurrir con la matrícula terciaria. Pero de todas maneras el índice de educación en México sigue por abajo. Igualmente, y esto es trágico, la investigación y desarrollo y la actividad empresarial, la convicción empresarial, muy por abajo de Corea. Capacitación del personal ofrecido por el sector empresarial, muy bajo. Contratan afuera cuando deberían estar entrenando a sus propios trabajadores para que ellos mismos encuentren las fórmulas. Hay muchas pruebas y muchas buenas prácticas al respecto. Todo el mundo habla también de la importancia de la innovación, la productividad y el crecimiento. Pero esto no es una cosa lineal, no es inmediato, no porque vamos a subir de ahora 0.45, ni siquiera 0.52% del PIB de investigación y desarrollo al 1%, esto va mágicamente a hacer crecer al país. No todas las innovaciones conducen a lo mismo, tienen que ser a largo plazo y tienen que estar apoyadas por el sector público, y no he encontrado yo ningún ejemplo en el mundo en donde no sea así. Es indispensable la circulación horizontal del conocimiento en la economía. Piensen ustedes, Unión Soviética en 1920 y Japón más tarde. Unión Soviética invertía 4% de su PIB en innovación, el resultado económico era bajo. Japón invertía 2%, el resultado económico era altísimo. ¿Por qué? Porque las innovaciones cruzaban, se filtraban, cruzaban horizontalmente la economía. Entonces, de nuevo es necesario establecer una nueva gobernanza, condiciones financieras y fiscales, y fortalecer las capacidades tecnológicas de educación. No los voy a aburrir con estas, nada más lo único que les quiero decir de esto es que increíblemente aquí, en esta gráfica de la izquierda arriba, México generó el año pasado 457 patentes por parte de mexicanos, de residentes. Claro, somos un gran país que genera patentes, pero ¿por qué? Porque maquilamos las patentes para otros y no hay transferencia tecnológica. Y claro, somos un país que exportamos alta tecnología, pero porque la maquilamos aquí. ¿Qué pasa cuando se vaya la industria automotriz y la industria aeroespacial en los próximos 10 años de este país? Igualmente, investigadores y técnicos muy bajos en comparación con la población de otros países. Interés en ciencia y tecnología, bajísima, la de acá a la derecha. En fin, perdón. Retos, entonces, ¿dónde estamos? Retos globales y tecnológicos. Se nos viene encima como un tsunami. Unas cuantas corporaciones y economías están produciendo la totalidad del cambio tecnológico y la intensificación en todas las ramas prácticas. Y por otra parte, de la economía global, las cadenas de valor, como hemos visto, se están mudando muy rápidamente hacia la economía del conocimiento, hacia actividades intangibles. Entonces, ¿dónde se encuentra México? México, la capacidad de respuesta es débil. ¿Por qué es débil? Creciente concentración del poder de mercado y político, que genera necesariamente colusión. Eso no se ha dicho aquí, se dice en todas partes. La segunda, desigualdad social, polarización regional, bajos estándares educativos que dejan a México mal equipado, debilidad institucional, gobernanza y marco regulatorio poco adecuados y poco flexibles, y bajas capacidades tecnológicas y débil colaboración público, empresarial, académica. Y además hay desconfianza
hacia la ciencia y la tecnología, que es una cosa que cunde en toda América Latina. Uno les pregunta y le tienen miedo. Ausencia de una cultura de innovación es otra. ¿Qué es lo que urge? Urge, formar capital humano altamente cualificado. Urgen capacidades para absorber y adaptar las tecnologías disruptivas. Urge generar un ecosistema de innovación propio, es en algo en que estoy trabajando yo día y noche. Y urge una política industrial pública. Durante la época neoliberal que se critica, no hubo política industrial, no hubo política de innovación. Es indispensable que haya ambas, y es algo que desde Concamín hemos estado diciendo. Si alguna conclusión hubo en la última reunión de Concamín anual allá en León, y yo soy embajador de Concamín en Reino Unido y Irlanda, y nos reunimos todos y todos dijeron la misma cosa: necesitamos una política industrial y de innovación, el apoyo público. Pasos adelante. ¿Cómo voy? Ok, el nuevo paradigma es innovación y adaptación constante. Del lado de la adaptación constante, el aprendizaje a lo largo de la vida, cosa que ya saben ustedes, reentrenamiento, fundamental que ustedes puedan ofrecer servicios de capacitación, de reentrenamiento, reorientación hacia la ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es lo que están haciendo en los países europeos en donde yo estoy representando con Concamín, por ejemplo, y estoy trabajando? Están orientando todo. ¿Qué está haciendo el Reino Unido con Brexit? ¿Qué le va a pasar después de Brexit? ¿Ustedes creen que va a competir como los otros? No. Ellos van a competir con esto. STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es a lo que están lanzando al Reino Unido, y otros países están haciendo lo mismo. Del lado de la innovación, medir todo constantemente. Viene ya el Internet de cosas, hay que aprovecharlo. A propósito, Alemania está interesadísima en promover el sistema de Internet de cosas y 5G en México. Quieren botar millones de dólares, como lo anunciaron en la reunión de León. Fortalecer la investigación y desarrollo y una comunicación intersectorial. Bueno, México tiene que fortalecer los 5 fundamentos de la productividad. Productividad entendida como la habíamos visto antes, en este nuevo contexto de globalización. Ideas, ser una gran economía innovadora en el mundo. No puede ser que México, con la creatividad reconocida, no sea una gran generadora y consolidadora de ideas. Capital humano, que es la única manera de conseguir buenos trabajos y mayor poder de ganancia para todos. Infraestructura, la infraestructura digital tiene que difundirse rápidamente. Un entorno empresarial positivo para comenzar y crecer un negocio. El emprendimiento de impacto es fundamental auspiciarlo en este país, no asustarlo. Lo que sea necesario, pero no asustarlo. Comunidades prósperas van a ser buena parte del resultado de ello. Bueno, este es el Sistema Nacional de Innovación. Yo he estado trabajando en eso desde Naciones Unidas, en la Secretaría de Relaciones, en Concamín y en otras partes. Yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero innovación no significa inventar de nuevo el hilo negro, ni querer recrear Silicon Valley, ni hacer ninguna de esas cosas. Innovación no tiene que ser necesariamente nueva tecnología. Les voy a dar un ejemplo en el que estoy también involucrado y que ayer lo vimos en Texcoco, México. Hemos lanzado, un grupo de gente ha lanzado Ruta Monarca, que es un proyecto para salvar a las mariposas monarcas. Qué bonito, las mariposas preciosas. No, son las segundas polinizadoras del mundo. Viajan 9,000 kilómetros de ida y vuelta. Generan enormes economías de escala y tienen un potencial comercial, dejen volar su imaginación, enorme. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear? Jardines etnoagroecológicos para que estas mariposas sobrevivan. ¿Por qué? Porque sus números están colapsando. Hábitat, fertilizantes, etcétera, está colapsando. ¿Quién lo apoya? Todo el mundo lo apoya. Delfina Gómez Álvarez está interesadísima, senadores están interesadísimos.
secretarios de Estado, en Berlín están interesados, en todas partes están interesados. Pero tenemos que hacerlo científicamente, y para hacerlo científicamente necesitamos crear una solución de innovación específica, sobre todo en este sector, el sector del subsistema de investigación y educación, y del otro lado el subsistema de producción e innovación, que es el sector privado. Empresa y academia tienen que unirse y tienen que colaborar íntimamente. No hay otra, y es lo que estamos haciendo aquí. Lo voy a decir abiertamente porque es abierto. Don Pepe Carral se montó al proyecto, interesadísimo. Dije, oiga, no sabía yo que usted era un ambientalista. No, hombre, vele el lado comercial a esto. Es enorme. Pues claro que sí. El de investigación científica es enorme. Chapingo está ya metido en explorar esto. Piensen en otra cosa, la base de datos que va a surgir de aquí. Imagínense cuando se integre una plataforma digital que cruce los 3 países. En fin, lo que quiero decir es que necesitamos crear un sistema de innovación auspiciado por el sector público, porque de otra manera los fondos internacionales no entran al país. Tenemos que tener el aval de la Banca Nacional de Desarrollo para que entre el Prosperity Fund, el Newton Fund, el Fondo Soberano de Noruega, etcétera. Bueno, ¿cuál es el papel de las universidades? Y con esto ya casi vamos al punto final. Las universidades e instituciones de educación superior ofrecen, según entiendo ahora, 2 funciones clave: educación e investigación. Hay otras, obviamente, pero están bajo creciente presión. La educación formal está bajo creciente presión, y los cursos que proponen también. En primer lugar, el cambio en la demografía estudiantil no solamente está aumentando, y ahora lo vemos, va a aumentar explosivamente la demografía y la demanda. Inclusive están entrando poblaciones más viejas que los jóvenes. Aumento en la movilidad de los estudiantes igualmente, y aumento en la desigualdad, que es otro aspecto. Hay un círculo vicioso de desigualdad, ustedes lo saben, que van de la ubicación de la universidad, define cuál es la promesa de trabajo que tienen los estudiantes. Pero están enfrentados ustedes a la automatización, que impacta crecientemente las ocupaciones cognitivas y físicas, y la potencia, eficacia y simbiosis de los sistemas digitales son aceleradamente mayores. Y esto hay que tomarlo en cuenta en lo que ustedes vayan a generar como talento humano. Nuevas plataformas de aprendizaje digital igualmente están disponibles, y el costo, eso sí, el costo de la deuda de la educación formal aumenta enormemente. Hoy hablábamos de que por primera vez en la historia un estudiante que vaya a Chicago University tendrá que pagar al año $100,000. Eso es imposible, eso es generar una hiperelite. Pero hay manera de que nosotros ataquemos esa tendencia y llegamos a algo mucho más viable y asequible para los jóvenes. De otra parte, las sedes aceptan también aspirantes a carreras que no tienen futuro. Y eso se hace a un gran costo, porque también conduce a frustración, y es indispensable revisar los currículos para que esto no ocurra. Y como ven ustedes, esto viene aceleradamente, no es dentro de 3 décadas o 2 décadas, es en los próximos años. Y finalmente, la nueva globalización, el avance tecnológico requiere de nuevas capacidades, no nada más, aquí dice no de títulos, no nada más de títulos, más bien hay que acoplar, adecuar los títulos certificados a esas nuevas necesidades. Porque los empleadores, por lo menos en los países desarrollados, están aceptando cada vez más habilidades sin títulos ni certificados. Entonces, ¿cuál es el modelo viejo? Estandarización, apostar a la exclusividad, aumentar tasas de matrícula y ampliar la oferta académica. Modelo nuevo, por lo menos afuera. Yo no estoy diciendo que deba implantarse esto en México, pero creo que hay que tener esta visión. Ustedes lo saben mejor que yo humildemente les presento esta visión, que es, y ahorita le voy a explicar, optimizar, diferenciar, especializar y adaptar. Entonces, ¿qué significa esto? En primer lugar, el modelo nuevo está enraizado en innovar, en aumentar la relevancia
de la educación, la asequibilidad y la flexibilidad. Entonces, cambios estructurales novedosos para maximizar capacidades. Por ejemplo, en lugar de vacaciones y en lugar de esto, simplemente abrir los espacios a 2 entradas académicas al año quizás, con especialización docente correspondiente, simplemente para reducir costos, dependiendo de cada universidad. Programa de estudio acelerado, si los estudiantes van a diversos pasos, hay estudiantes inteligentes que van mucho más rápido que otros o van más rápido en unas materias y menos en otras. Hay que permitir que esas diferentes velocidades sean absorbidas. Reducir el costo por estudiante en áreas académicas que no diferencian. Si la universidad tiene una especialización en una cosa, ¿para qué tienen que preocuparse de las que no las diferencian de otras universidades? Esas pueden ser semidigitales, con presencia personal, etcétera, pero no necesariamente tienen que dedicarle los mismos recursos a aquellas en donde sí diferencian a sus universidades, como es el caso de esta universidad, que usted ha creado una exclusividad, digamos, en el entorno de universidades. Involucrarlos, por el lado de la investigación, involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación y concentrar recursos para investigación en áreas de excelencia académica. De nuevo, ¿en qué soy bueno y qué problema puedo resolver aquí? Pues a eso hay que dedicar. Son cosas obvias. Estoy, como decían, hablándole a… No me acuerdo ya del chiste, pero bueno, ya saben, hablándole a los expertos. En fin, proyectos y equipos interdisciplinarios, es importante, como se ha dicho, que haya igualdad de género, que haya diferencias regionales, inclusive sociales. ¿Cómo voy en tiempo? Ya voy a terminar, Brenda. Bueno. Pero diferenciar, identificar necesidades locales o nacionales. Es decir, si ustedes están insertos en un sector en donde tienen mayor capacidad de penetración, pues hay que concentrarse en esto. Mi hermana Karen Beatriz es rectora del claustro de Sor Juana y es especializada en gastronomía. Yo le dije alguna vez, bueno, ¿y por qué no haces otras cosas? No, porque esto es lo que hacemos bien y generamos de los mejores, y no quiere cambiar, y le ha ido muy bien económicamente y le ha ido muy bien a la universidad generando esa excelencia. La otra es desagregación, nuevos sistemas de certificación y titulación. Hay una enorme flexibilidad que está pidiendo el estudiantado, nuevas cosas que quieren que les acrediten, otras no les importa tanto, pero en algunas sí, y quizá el proceso de certificación y titulación tienen que reconsiderarse a la par de los currículos. Aprendizaje en línea y presencial, semipresencial, pues eso creo que es algo que los estudiantes mismos pueden utilizar y ustedes fomentar para atraer inclusive más estudiantes y ustedes certificarles que ese aprendizaje en línea y semipresencial lo hicieron correctamente y no nada más obtener una puntuación del internet. Del lado de la investigación, enfocar en ventajas competitivas de su ubicación. ¿Cuántas universidades regionales podrían atender problemas regionales y locales y resolver y generar gente para ello? Yo fui al colegio alemán y a mí me querían hacer ingeniero automotriz. Es lo que querían, porque preparaban gente para Volkswagen, para Siemens y para Broker. Y querían que yo fuera uno de esos. Yo no fui finalmente economista, pero es para lo que lo preparaban. Y los otros que sí siguieron la pista, les fue muy bien en la vida, la verdad, tuvieron trabajo, etcétera. En fin, equipos diversos, volvemos a lo mismo, multidisciplinarios. Y es muy importante centrarse en investigación con alto impacto socioeconómico, porque eso es altamente redituable y es un ciclo virtuoso el que se genera. Especializar, concentrar recursos de docencia en áreas de excelencia académica, eso es algo bastante obvio, pero lamentablemente muchas veces no se sigue porque se piensa que si se deja fuera a otras áreas
va a haber una menor captación. Yo creo que es un problema dinámico. Con el tiempo esta estrategia podría pagar más. Desarrollar especialización académica, vuelvo a lo mismo. Yo creo que los docentes y yo creo que las matrículas deben estar diseñadas para generar justamente esa especialización. Igualmente aumentar la intensidad de la investigación, esto ya del otro lado, y desarrollar especialización académica, que es la contraparte de lo que les acabo de decir, y la financiación de la investigación, que es el problema, el coco de todos los días, todos lo sabemos, pero yo creo que si logramos integrar un sistema nacional de innovación con una participación cada vez más estrecha entre el sector privado y el público, esa financiación para la investigación puede estar garantizada sin que condicione la libertad académica, obviamente. Bueno, y finalmente, las otras cosas que ya habían visto: aprendizaje a lo largo de la vida, intensificar los vínculos con emprendedores, cursos y cuotas flexibles para estudiantes atípicos. Pues, obviamente, o sea, no podemos, ya en un mundo así es imposible limitarlos a cajones. Y reorientar la cartera curricular hacia la utilidad, su utilidad profesional y lo que se ve en perspectiva. ¿Para qué vamos a generar contadores de medio pelo cuando sabemos que no van a tener empleo? Perdón que lo diga a los señores contadores, pero no tiene sentido, por más que haya demanda. Y la otra, como vieron ustedes en las perspectivas de automatización, ¿quién encuentra un buen plomero? ¿Quién encuentra un buen electricista? Nadie encuentra un buen electricista y un buen plomero. En Inglaterra tampoco, que es donde vivo, no hay. Sería excelente que generáramos ese tipo de técnicos, simplemente porque ellos no van a ser sustituidos, por lo menos no pronto, dentro de mucho tiempo. En fin, es una idea con todo el respeto. Intensificar los vínculos con empresas, eso es obvio y es necesario y debe ser parte del Sistema Nacional de Innovación. Intensificar con el sector público. El sector público tiene que tener una política activa en materia de investigación y desarrollo. Y finalmente, de nuevo, equipos intersectoriales entre todos. Pues hay una última, pero es nada más una reflexión, que son los grandes desafíos hacia la inteligencia artificial y la economía de datos, un crecimiento limpio, el futuro de la movilidad y atender la desigualdad. Yo creo que son esos los cuatro grandes vistas. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenía que transmitirles. Me da mucho gusto haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Portillo. Hay varias preguntas. Le haré tres. ¿Cómo podemos apoyar las universidades para crear nuestro Sistema Nacional de Innovación? Luego, la teoría de Schumpeter, destrucción creativa, podría ser pertinente para explicar el proceso tecnológico actual. Y finalmente, desde su punto de vista, ¿cuáles serían sus recomendaciones al sistema de educación superior para no quedarse rezagado ante el cambio tecnológico acelerado? Esas tres. La primera. Gracias. Ok, el Sistema Nacional de Innovación es algo que hemos buscado crear y nunca establecido. Nunca lo hemos llegado a tejer correctamente en este país. Buena parte de la innovación viene de afuera, simplemente por un prejuicio. Yo no quiero hablar de malinchismo a los 500 años del establecimiento de la llegada de la expedición de Hernán Cortés, pero cuando he consultado y he hecho algunos estudios al respecto en las encuestas, lo que resulta es que muchos empresarios prefieren comprar las innovaciones afuera o contratar a gente, principalmente extranjeros, a que vengan a hacerles su trabajito de innovación. Pero resulta que después de años de prácticas similares,
En todas partes del mundo resulta que la mejor forma de orientar la innovación es primero entrenando y motivando a la propia planta productiva, a la planta de empleados, para que hagan innovación. Ellos están comprometidos con la empresa, la conocen de fondo y tienen interés en su sobrevivencia. Entonces, los mejores resultados para la innovación son estos. No lo pueden hacer las empresas solos, y las universidades e instituciones de educación superior con frecuencia se resisten a estar sujetos a un interés privado en torno a la investigación, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Yo creo que al respecto podría haber un factor facilitador de parte del propio Estado para que esto ocurra de manera que no se toque ni la autonomía por una parte de las universidades, ni tampoco los intereses privados de las universidades. En otras partes del mundo ya hay proyectos de investigación y de innovación conjuntos en donde se reparten el beneficio de una manera prescrita anteriormente, en donde inclusive los estudiantes reciben buena parte la parte que les corresponde de los beneficios. Anteriormente, en la Universidad de Oxford y en otras, un profesor llevaba a cabo una investigación, llevaba a cabo una innovación, él sacaba un producto, un servicio, establecía su compañía y se volvía rico. Y los estudiantes que habían participado no recibían absolutamente ningún beneficio. O, en fin, hay miles de ejemplos de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo integrarlos? Yo creo que la manera es a través de un sistema que establezca en qué punto las universidades y las instituciones de educación superior van a entrar al proceso de investigación y de innovación. La primera es conocer el contexto de la innovación. ¿Alguien tiene una idea? Les voy a dar un ejemplo. El sapo. El sapo es un producto que alguien inventó que cuesta como $10 y que evita las fugas en los sanitarios, en los excusados. Es un producto mexicano que costó tiempo sacar adelante, potencial en el mundo para evitar la fuga que representa el 30% del agua, $5,000 millones. Obviamente no lo van a lograr. En México, digamos, $50 millones, no lo van a lograr. Pero ¿cómo podría alguien entrar para que esto se materializara? El sector público, generándole el mercado. La vivienda popular podría utilizar esto una vez probado el concepto. En fin, este es un ejemplo de una etapa ya madura de un producto en donde se puede utilizar el sector público o el sector privado con algún beneficio fiscal para probar el producto innovado. Pero hay otras etapas mucho más frágiles y sobre todo la del emprendimiento de impacto. Hay una enorme cantidad de jóvenes que están inventando cosas y que tienen miedo que se los roban porque se las roban. Y no tienen ni protección jurídica, ni protección financiera, ni tampoco orientación respecto de los mercados. Y las universidades podrían jugar un papel fundamental en acompañarlos en este proceso, con un apoyo público, con un apoyo posterior, una especie de coinversión para la innovación. En otras etapas, para ser prototipado. En México hay pocas instalaciones que hacen prototipado tanto digital como físico. Vamos, yo conozco algunas, pero ni siquiera hay demanda, hay tensión, porque discriminamos en contra de lo que hacemos nosotros, mandamos a hacer los prototipos afuera, a Estados Unidos. Debería haber algún beneficio para hacerlo en México. ¿Por qué no? ¿Por qué no fomentarlo? Pero eso tiene que formar parte de un sistema nacional de innovación. En fin, hay otras etapas después de la prueba de concepto, programa piloto, etcétera. Por ejemplo, otra vez volviendo a lo de las mariposas, tenemos que probar que los jardines etnoagroecológicos funcionan, porque en una
orografía tan diversa como la mexicana, las condiciones de esos jardines y los botánicos tendrán que determinar cuáles son las soluciones y cómo llevarlas a cabo. En fin, pero esto necesita de la participación de la universidad, del Estado y de la industria. 2. La teoría de Schumpeter, destrucción creativa, resulta pertinente para explicar el proyecto tecnológico actual. Sí, desde luego. Y Schumpeter tenía razón. Para crear algo nuevo es necesario destruir. Es el cambio paradigmático hacia una nueva cosa, una nueva concepción. Pero estamos entrando a un mundo tan increíblemente complejo en donde el término de destrucción creativa ya difícilmente puede rescatarse de esta cacofonía de actividades. Piensen en materia de computación. Estamos entrando en una enorme cantidad de nuevos paradigmas, de destrucciones creativas de lo anterior con nuevas visiones. En materia cuántica, Google acaba de sacar aparentemente una nueva máquina. En materia de nueva concepción de la conformación de la unidad de memoria y de procesamiento que von Neumann descubrió hace tiempo, hay una nueva concepción. En fin, no los voy a meter en detalles, pero lo que les quiero decir es que sí es aplicable, pero es aplicable de manera fractal. Estamos viendo un fenómeno fractal paradigmático, es decir, los grandes cambios paradigmáticos ya no ocurren a nivel global, general, absoluto. Se refieren más bien a problemas específicos que resolver. Y ahí yo creo que es mucho más importante la visión de Mariana Mazzucato sobre sobre las misiones de innovación. La misión de innovación rompe con los paradigmas anteriores e identifica un problema como el principal asunto a resolver en materia de innovación, porque conocer bien el problema es ya la mitad de la solución. Si no se conocen bien los problemas, no se pueden resolver. Sí, las mariposas monarcas, el número de las mariposas monarcas está colapsando, pero eso no significa que sepamos por qué se está colapsando. Si no entendemos cuál es el problema, no podemos encontrar la solución. Entonces, ese es uno. Por eso las misiones de innovación de Mariana Mazzucato buscan romper los paradigmas a partir de conocer el problema y enfrentarlo con una serie de proyectos de innovación desde diversos puntos de vista para atacarlos. Entonces, bueno, sí es útil, pero de una manera más fractal. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las recomendaciones del sistema de educación superior para no quedarse rezagado para el cambio tecnológico acelerado? Bueno, es un poco la última gráfica que les traté de describir. Yo creo que ahí estarían mis principales recomendaciones, pero yo diría que es necesario una revisión curricular a fondo, una revisión del papel de investigación y de innovación de las universidades, el papel de vinculación de las universidades e instituciones de educación superior con el sector privado y el sector público para constituir un ecosistema de innovación productivo en este país sin dejar a nadie atrás, porque esa es la otra parte. Como hemos visto, nosotros, el sector terciario, representamos una minoría en este país y hay mucha creatividad allá que debería utilizarse y debería potenciarse, porque la única manera de acabar con la desigualdad es a través de la generación de riqueza y la generación de empleo. Yo no creo que, y nomás una última cosa quiero decir. El año pasado fui al 75 aniversario de la CEPAL a La Habana, Cuba, y el tema era la ineficiencia de la desigualdad. Y desde luego todos estábamos de acuerdo que la desigualdad es ineficiente. Pero yo les preguntaba, estoy de acuerdo, la desigualdad es ineficiente, pero ¿podemos saber cuál es un grado de desigualdad eficiente o menos ineficiente? Digamos que sí lo podemos identificar.
¿Existe una ruta hacia ese grado de desigualdad? Quizá ninguna de las dos cuestiones se pueden responder, y forzar las cosas hacia una mayor igualdad puede negar justamente su logro. Entonces, no porque mi meta está adelante tengo que ir derecho. Es básicamente lo que les quiero decir. Gracias. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Ella es la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y le he pedido que nos dirija un breve mensaje de lo que está pasando en el Senado de la República con nuestra nueva ley. Adelante, senadora, por favor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a Jaime Valls y a la Núñez su generosa invitación, saludar a mi rectora, a la rectora Sara Ladrón de Guevara. Como estudiante en la Universidad Veracruzana me da muchísimo gusto estar entre ustedes, saludar al rector de la Universidad Cristóbal Colón y a todos los destacados rectores y directores de universidades y de institutos tecnológicos, desde luego al director del Instituto Tecnológico de México y a las autoridades educativas que están aquí. Ofrezco disculpas por no haber llegado antes. Hoy tuvimos la votación de la CNDH, así es que ya se imaginarán que fue re fácil, muy fácil. Bien, comentarles, me llamo Beatriz Paredes, estoy en el Senado de la República, presido la Comisión de Ciencia y Tecnología y soy integrante de la Comisión de Educación, además de otra serie de comisiones, pero viene al caso mencionar estas dos. Algo muy relevante que sucedió en la reforma al artículo 3º constitucional, y este sería el primer dato, es que logramos establecer por primera vez en la historia de nuestra Constitución el derecho al acceso a la ciencia y tecnología, a la investigación científica. Fue un gran logro, fue una propuesta de los legisladores, una adición de los legisladores con una gran participación de la Cámara de Diputados, de los integrantes de las comisiones de Educación y de Ciencia de la Cámara, acompañadas por el Senado, y además de mencionar por primera vez el concepto acceso a la investigación científica en el artículo 3º y a la innovación, logramos otra cosa no menor, subrayar la importancia de la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles. Y este ya es un primer desafío para nuestros compañeros del sistema de educación superior. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de formación de docentes en matemáticas y de revisar la didáctica y la pedagogía de la enseñanza de las matemáticas para que logremos que el aprendizaje de las matemáticas le resulte interesante a los jóvenes estudiantes, a las niñas y a los niños. Todos podemos recordar la escena de cuando están los jóvenes recogiendo sus fichas para inscribirse a las carreras y le pregunta a uno, ¿y tú qué vas a estudiar? Una donde no haya matemáticas porque me cuesta mucho trabajo. Entonces, allí tenemos un enorme desafío pedagógico y además es obvio que se multiplica ante la sociedad y la era del conocimiento. Dentro del mandato del artículo 3º constitucional que modificamos, tenemos dos compromisos legislativos que se vinculan directamente con ustedes. La formulación de una nueva Ley General de Educación Superior. La formulación de esta nueva Ley General de Educación Superior es un proceso que está en marcha. La Núñez ha hecho un enorme esfuerzo de diálogo y de interacción con las autoridades educativas. Precisamente hace muy pocos días
hubo un encuentro en donde muchos de ustedes participaron y el trabajo que presentó Jaime Valls en la sesión inaugural fue muy brillante, muy completo, un diagnóstico integral de la situación de la educación superior. Y tenemos un tema que debemos trabajar y lograr encontrar soluciones de fondo, que es la sustentación financiera de la educación superior. Creo que el enorme desafío para todos los que estamos involucrados en el diseño de las políticas educativas en materia de educación superior es cómo acompasamos el nuevo paradigma de gratuidad generalizada con el paradigma de la sustentabilidad financiera. Si esto no lo hacemos con responsabilidad, lamentablemente el horizonte de la educación superior puede ser crítico y nosotros vamos a ser unos demagogos. Este es el gran reto, lograr una muy buena ley de educación superior, y muchos de los elementos de la brillante conferencia de mi amigo José Ramón López Portillo seguramente serán insumos relevantes para esta nueva legislación. Y la otra tarea es una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. Aquí está mi amigo el director del CIMBESTAB. Los compañeros del CIMBESTAB han hecho trabajos relevantes en este sentido y muchos otros académicos y científicos. Ustedes saben que está bien fácil. Ustedes saben que hay un ambiente tranquilo, cuidadoso en el medio, en el contexto. En la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado pretendemos ser un puente de diálogo entre todas las partes involucradas y creemos que necesitamos una legislación en materia de ciencia y tecnología del siglo XXI, que reconozca las realidades del siglo XXI, que afronte los desafíos y los retos del siglo XXI y que permita una visión como debe ser la visión de los científicos, objetiva y veraz. Una ley de ciencia y tecnología más arriba de paradigmas ideológicos de uno o de otro o de otro o de otro color, que verdaderamente le sirva al desarrollo científico y a la innovación tecnológica del país. En principio, esto es algo que estamos trabajando. Hemos convenido que primero iría la Ley de Educación Superior. Ese es hasta ahorita el acuerdo con las autoridades. Si primero iría la Ley de Educación Superior, la gran pregunta es si nos alcanza este periodo de sesiones para la Ley de Educación Superior. Ustedes deben recordar que nosotros sesionamos hasta mediados de diciembre y podría ser hasta finales de diciembre, pero eso supondría que estamos muy apretados para que la Ley de Educación Superior salga. A mí me parece que si sale la Ley de Educación Superior en este periodo, entraríamos al tema de la legislación en materia de ciencia y tecnología en el primer periodo del año próximo. Quiero decirles que tanto el CONACYT como la NUYES, como la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que preside la diputada Maribel Solís, como el Foro Científico y Tecnológico, han abierto un conjunto de foros. Yo era senadora cuando formulamos la anterior Ley de Ciencia y Tecnología. Y me acuerdo que hice un experimento muy interesante. Era miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Le envié por correo electrónico a cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores el proyecto de ley. Es en uno de los pocos sectores que se puede hacer eso, porque hay una comunidad identificada e identificable que funciona cibernéticamente. No sé si esto lo podremos hacer ante esta iniciativa, porque lo que yo quisiera encontrar, la fórmula mágica, una síntesis química que se vuelva cuántica para que
desvanezcamos la polarización. El sector de la ciencia y de la tecnología de nuestro país se está polarizando. Y en un ambiente así tenemos que hacer un enorme esfuerzo de convocatoria y de acercamiento de las posiciones de las partes. Yo me pongo a sus órdenes, tengo una estrecha relación con Jaime Valls y con la NUYES, tengo la fortuna de conocer y admirar a la rectora de la Universidad Veracruzana. Soy Puma, ni hablar, soy Puma, y con muchos de ustedes he tenido vínculos de tiempo atrás, así es que estamos a sus órdenes y ojalá podamos tener su participación, su consejo en la formulación de esta nueva legislación. Muchísimas gracias, don Jaime. Rectora, yo invito a la rectora para que le demos el reconocimiento, ya que está aquí la senadora, el reconocimiento al doctor López Portillo, por favor. Y al rector de la Cristóbal Colón, se encuentra por acá. Gracias, rector. Entonces, para que ustedes se lo entreguen, ¿no? Por favor. Y pues ya que estás acá. Al rector, al doctor. Ya, pues a José Ramón también. Gracias, doctor López Portillo, muchas gracias. Y aquí le entregamos. Por concluido la jornada del día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia.